Hemos llegado al centro de la estructura humana, al ethos, tema que trataremos en dos partes. La primera se refiere a su conformación y la segunda a su óptimo desarrollo. Como ya comentamos en la segunda parte de la introducción a esta serie de videos, el término ética es el nombre que Aristóteles dio a esta ciencia de la conducta orientada a la plenitud de las personas y proviene de la voz griega ethos, que originalmente significaba morada, el lugar en el que se vive. Y como el sitio en donde vivimos es en donde actuamos cotidianamente y en consecuencia en donde nos comportamos como auténticamente somos, con el paso del tiempo la significación del vocablo se amplió a la de costumbre y con esta connotación se trasladó a la cultura latina, en la que se llamó moris a lo que ahora conocemos por moral. Así que desde su etimología, ética y moral quieren decir exactamente lo mismo. Hoy, por ethos se entiende el núcleo de la personalidad y es la parte más distintiva de nuestra naturaleza humana, de nuestro modo de ser en el mundo. Es el metafórico corazón del hombre, en donde nacen los pensamientos y los sentimientos, las palabras, las decisiones y las acciones. A diferencia de otros elementos de la estructura humana como los niveles o las facultades, el ethos no es evidente por sí mismo, pero sí es lógica y argumentativamente demostrable. Por una parte, porque todos sentimos en nuestro mundo interior esta especie de lugar indefinible al que solemos referirnos como el alma o el espíritu y que no es ninguno de los dos. El ethos se analoga más bien a la conciencia moral, a aquella interioridad a la que se refería Sócrates. El espacio personalísimo desde donde amamos o desde donde odiamos. Viktor Frankl poéticamente lo llama la zona incontaminada que Dios se reserva para comunicarse con nosotros, porque es el centro de la vida moral y religiosa que solo se corrompe por el mal uso de la libertad. Y por otra parte, al ethos lo deducimos por sus efectos, es decir, no es cognoscible por sí mismo, pero sí lo es a través de los actos humanos. Y hoy vamos a ver cómo se conforma. Desde luego, aunque no sea precisamente una facultad, al nacer todos tenemos el ethos en estado potencial. Como decía Aristóteles, como una tabula rasa que es lo mismo que un pizarrón en blanco. A lo que se refería es que a través de la vida vamos como escribiendo en el ethos no solo nuestra personalidad, sino también nuestro carácter. ¿Cómo ocurre esto? Si nos observamos detenidamente, nos damos cuenta de que todos los días hacemos determinadas acciones de la misma manera. A esto lo llamaremos el círculo de los actos humanos repetidos, y vamos a tomar como ejemplo algo que hacemos todos los días. Supongamos que desde niños nos bañamos inmediatamente después de despertar, y esto lo hacemos una y otra vez. Al principio mamá nos obligaba, pero al paso del tiempo esta acción repetida se nos va convirtiendo en una costumbre, en una actitud tan arraigada en nuestro diario devenir, que se inserta en nosotros como si fuera una segunda naturaleza, y llega el momento en que casi automáticamente, casi sin necesidad de pensarlo, lo primero que hacemos al levantarnos es irnos a bañar. Esta acción obligada se transforma en un hábito tan enraizado en nosotros que el día que por alguna circunstancia, o porque no haya agua, o porque se nos hizo tarde, o lo que sea, no podemos hacerlo, nos sentimos muy incómodos. Y como ya hemos comentado repetidamente, en ética no existen los actos humanos indiferentes. Todos los actos que involucran a la voluntad o a la libertad siempre son morales. Buenos si contribuyen a nuestro desarrollo como personas y malos si nos conducen a lo contrario. Bien, pues lo mismo sucede con los hábitos. Se llaman virtudes los hábitos o actitudes que nos hacen crecer como personas, como la cortesía, la amabilidad, la gratitud, la veracidad, por ejemplo. Y vicios, aquellos que nos disminuyen como tales, como la mentira, la impuntualidad, la deslealtad.
o el alcoholismo, que a la postre se convierte en una enfermedad devastadora y que comenzó por el hábito de beber sin control. Ahora bien, esos hábitos o actitudes, al repetirse una y otra vez, le van dando una forma y una fisonomía precisas y únicas a este núcleo de la personalidad que llamamos ethos, y cuyo contenido podemos deducir observando cuidadosamente primero nuestros hábitos y luego nuestros actos. En este punto hay que tener mucho cuidado de no caer en la tentación de hacer juicios de valor respecto a los otros. La consigna socrática se refiere exclusivamente al propio conocimiento y ya con eso tenemos más que suficiente trabajo. No se trata de jugar al psicólogo o de andar por la vida emitiendo juicios sobre las demás personas, sino de conocer y distinguir nuestras virtudes para acrecentarlas o nuestros vicios para erradicarlos. En la segunda parte de esta sección veremos cómo se desarrolla un ethos positivo. Por ahora vamos a estudiar las características y las consecuencias de los hábitos. Los realistas moderados sostienen que el hábito es el único accidente capaz de cambiar a la sustancia. Con esto lo que quieren decir es que un hábito, ya sea virtud o vicio, es el único acto humano capaz de transformar profundamente a la persona y siempre en más, porque unifica las energías dispersas y las concentra hacia un objetivo. Alguien habituado a ser generoso puede hacer ascender su ser hasta la filantropía, y al revés, alguien habituado a beber sin control puede hacer descender su ser hasta el crimen. En segundo lugar, el hábito solo se consigue por el ejercicio y crece por repetición, intensidad y esfuerzo. ¿Significa esto que uno solo aislado o realizado de vez en cuando no vale? No seré una persona estudiosa si solo abro los libros y los apuntes antes de los exámenes. Es necesario estudiar todos los días. En tercer lugar, esta repetición de actos se convierte en una segunda naturaleza que hace que ese acto sea casi ineludible, y entre más se repite, más se perfecciona. Al perfeccionarse nos parece algo muy placentero. Por ejemplo, cualquier fumador al principio sentía muy molesto el humo en la garganta, pero a punto de repetir el acto, al cabo de un tiempo lo disfruta a tal grado que le es muy difícil dejar de fumar, y lo mismo sucede con cualquier otro hábito. Y la cuarta consecuencia es esa justamente. Por todas estas cualidades que acompañan al hábito, es sumamente difícil de erradicar, igual los virtuosos que los viciosos. De aquí la inminente necesidad de enseñar a los niños a adquirir buenos hábitos, aunque al principio sea necesario obligarlos un poco, como mamá nos obligaba a bañarnos todas las mañanas o a comernos las verduras. ¿Por qué? Porque sigue siendo actual la frase de Pitágoras, el descubridor de la armonía. Si educamos a los niños, no tendremos que castigar a los hombres.